dominicanos, trabajadores, honrados, hombres de ejemplo de trabajo. Feliz día para todos mis oyentes, William, todos esos padres bellos, hermosos que sintonizan cada domingo esta programación de Mujer Empoderada y en Tenis. Tony, Carlos, ¿cómo se sienten en cabina? ¿Cómo están? Muy bien, estamos muy bien. Bien, gracias a Dios. Bueno, hoy aquí el doctor Carlos, que va a hablar un tema importante, como cada domingo, Mujer Empoderada y en Tenis, que vienen con los temas importantes para nuestro público. Así es que buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señores. Nos voy a dejar con el doctor Carlos Lebrón, que sabe que tiene un segmento cada 15 días con nosotros, de un estilo de vida saludable. Hoy el tema a tratar es colesterol. Padres, pongan atención, sobre todo usted que tiene su amiguita cervecera, ponga atención a este tema. Colesterol. ¿Cuáles son sus repercusiones sobre la salud? ¿Cuáles son los beneficios del colesterol? Porque pensamos que el colesterol todo es negativo, pero nos van a saber hoy qué es el colesterol y a cuántas hormonas importantes da origen en nuestro cuerpo. Y pues Carlos Lebrón, nutriólogo clínico, obesólogo dietista, hoy les va a dar este regalo del Día del Padre. Tony, feliz Día del Padre. ¿Crees que me iba a ir sin darte un feliz día? No, yo sé que no, sé que estaba esperando hace ratito para decirlo, pero gracias, doctora, gracias. Pues que tengan una buena tarde, una buena hora de domingo, disfruten este tema y pónganse a sonar en sus teléfonos a contactar con el doctor Carlos Lebrón para que sepan de este tema que vamos a tratar esta tarde. Feliz resto de la hora del domingo. Gracias, doctora, gracias. Pásala bien. Saludos para toda la familia y que Dios te acompañe siempre. Bueno, ya iniciamos Mujer Empoderada y en Tenis a través de la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. 106.9 zona metropolitana, 102.7 todo el país, www.hifa1000.do para el mundo. Vía de comunicación 809-231-41 libre de cargo. Bueno, ya la introducción la doctora hace ratito la dio. Nueva vez, bienvenido doctor Carlos Lebrón al programa Mujer Empoderada y en Tenis. Gracias a ustedes y gracias por la parte de ser parte de su elenco aquí cada 15 días transmitiendo un poquito de conocimiento a nuestros radioescuchas. Bien, el tema de hoy... Vamos ahora, Carlos. Lo que dijiste, repítelo, por favor. Gracias a ustedes por hacerme a mí formar parte de su gran equipo y como cada 15 días estamos aquí tratando de llevar conocimiento a nuestros radioescuchas. Bueno, ahora se escuchó porque estaba en este micrófono, entonces no hay problema. ¿Qué tenemos para hoy, doctor? Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de colesterol. Vamos a hablar de qué es el colesterol, vamos a hablar de cómo se conforma, los diferentes tipos que hay, para qué sirve, para qué nuestro cuerpo lo utiliza. Vamos a hablar de las cifras normales, vamos a hablar de mantener un balance con ese colesterol conjuntamente con la alimentación. ¿Sabes que la doctora decía de introducción? Sí. Que muchos creen que cuando se habla de colesterol ya hay problema. Colesterol ya significa problema. Y qué bueno que vamos a aclarar esta parte. Te dejo el escenario para aprender, para escuchar, correcto, igual que nuestros oyentes. Adelante, doctor. Perfecto. Fíjate, antes de comenzar a hablar de colesterol, tenemos que comenzar hablando de qué son las grasas o lípidos, que son sustancias orgánicas que produce nuestro cuerpo y también la podemos ingerir en la dieta. ¿Qué pasa con ella? Bueno, las grasas están compuestas especialmente tienen contenido de carbono, hidrógeno y oxígeno. Importantísimo. El problemita de ellas es que tienen un inconveniente y el principal es que en los líquidos, recuérdate que las grasas no son solubles en los líquidos. Me explico, cuando tú pones, por ejemplo, agua y aceite, tú ves que la parte del aceite se queda encima. Entonces, las grasas cuando entran a nuestra circulación necesitan estructuras importantes para poder ser transportadas en nuestra sangre. Entonces ahí entra el hígado a formar una sustancia que se llaman lipoproteínas. Lipo viene de grasa, de lípido y proteína. O sea, se conforman tanto de grasas como proteínas para poder ser transportadas en la sangre. Eso lo hace el hígado. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, este transporte se hace en lo que son las lipoproteínas. El colesterol entonces es una sustancia lipídica, o sea, derivada de las grasas, que está presente en todos los organismos, especialmente en el ser humano, en todas las células del cuerpo.
El colesterol es una parte fundamental de lo que son, número uno, nuestras membranas celulares, que eso es sumamente importante. Es parte fundamental conjuntamente en la formación de estructuras hormonales, especialmente hormonas que se llaman hormonas esteroideas, oye el nombre, que vienen de esteroles. ¿Qué pasa con estas hormonas? Estas hormonas, como son las hormonas sexuales, testosterona, andrógeno en la mujer, son derivadas del colesterol. Desde el punto de vista de estructura química, la parte fundamental para formar esas hormonas es colesterol. Otra cosa importante es que el colesterol es precursor de una vitamina que en los últimos años ha tenido un auge muy grande, que se llama vitamina D. ¿Vitamina D es el colesterol? No, el colesterol es precursor de esa vitamina. O sea, es parte importante de la formación de esa vitamina. ¿Por qué es parte importante? Bueno, porque la vitamina D endógena nosotros la formamos a través de lo que es el filtrado de los rayos solares. Me explico. Nos exponemos al sol y por debajo de nuestra piel hay estructuras de grasa lipídicas formadas por colesterol. Cuando los rayos ultravioletas filtran la piel, llegan a esas estructuras y cambian, ionizan esas estructuras se cambian. Y al cambiarse se forma la vitamina D. Inclusive, esa vitamina tiene un nombre casi similar al colesterol. ¿Sí? Se llama colescalciferol. Porque es derivado del colesterol. Por eso es que ustedes los médicos siempre indican que se debe coger sol. Tomar su solecito. En el día. Sí, pero muy importante eso, pero es la hora del sol. Principalmente alrededor de las 9:30, 10 de la mañana, que el sol está tenue. Porque tomarlo después en la tarde es un poquito incómodo, porque ya el sol está en su punto en el cual puede ocasionar daños en la piel. Sí, porque tenemos que también recordar que el sol es causante de cáncer en la piel. Correcto. Entonces es muy, muy importante esa recomendación, que es en la mañana, que todavía está tenue, ¿no? Que no está tan fuerte, vamos a llamarle así. Bien, muy importante eso. Entonces, ya te dijimos, parte fundamental de las membranas celulares, formación de vitaminas, especialmente la vitamina D. Inclusive la vitamina D es casi una hormona de todas las funciones que tiene, pero es esencial el colesterol para lo que es el metabolismo del calcio, porque la vitamina D está ligada al calcio. Muy importante, recuerden que el calcio forma en más de un 90% la matriz ósea, o sea, la parte dura del hueso. La parte dura del hueso. Precursor de hormonas, ya le dije, como son las hormonas sexuales, pero también es precursor de hormonas corticosteroides, aldosterona, el cortisol, entre otras. También es precursor de algo que se llama sales biliares. Las sales biliares es lo que nosotros llamamos bilis. Y la bilis es fundamental para lo que es la emulsificación de las grasas. En español dominicano sería la parte que tiene que ver con la digestión de las grasas. Muy importante, porque alrededor de un 88-90% está formado esa sales biliares, esa bilis, por colesterol. Y ahí es que vamos a hablar ahorita, cuando hablemos de alimentación, vamos a hablar de tips importantes para lo que es el disminuir la cantidad de colesterol que entra en nuestro cuerpo, esas personas que tienen dislipidemia, que es el problema de colesterol. Y ahí es que entra la situación que vamos a hablar ahorita cuando hablemos de la fibra. O sea, que el colesterol es importante para el ser humano, pero hay que también dosificarlo. O sea, no es una cosa que... Hay que limitar su consumo. Exacto, limitarlo, exacto. Adelante. Perfecto. Entonces, ¿cuáles alimentos contienen colesterol? Importantísimo. Alimentos principalmente de origen animal, como es la yema de huevo, mariscos, muy importante, camarones, almejas, la leche entera y también las vísceras. ¿Qué son las vísceras? Bueno, los órganos especialmente tienen altas cantidades de colesterol. Esto es muy importante que lo tengamos pendiente, porque cuando hacemos modificaciones o cambios de sistema de alimentación, tenemos que tener cierta restricción en cuanto no solamente a la cocción de los alimentos, a cómo se cocinan, sino también a qué tipo de alimentos nosotros debemos de utilizar. Bien, entonces, en la dieta, normalmente una persona común y corriente, al menos diario, tiene alrededor de 300 miligramos de colesterol. Pero ya cuando hay algún tipo de enfermedad vinculada al colesterol, hay que bajarlo por debajo de 200 miligramos. Hay que hacer una modificación
en lo que es la alimentación para el control de colesterol. O sea, los alimentos Ujú. directamente que pueden Claro, aumentar. claro. Fíjate, es que existen dos formas de nosotros obtener colesterol. Colesterol exógeno, el que viene de la alimentación, pero también nuestro cuerpo... Exógeno de fuera. ¿verdad? Exógeno fuera, lo que va a sacar. fuera. Y endógeno Endógeno dentro, que nosotros ok. mismos lo producimos. O sea, Correcto. nosotros mismos producimos colesterol. Nuestro hígado tiene la capacidad de sintetizarlo, o sea, formarlo a través de estructuras. Por eso tú ves personas que dicen, no, yo tengo el colesterol alto, pero es que yo lo produzco. Sí, todito lo producimos. Pero posiblemente tú tengas un problema de aclaramiento de colesterol, que eso lo vamos a ver más adelante, Ok. que es lo que tiene que ver con la captación y degradación de ese colesterol. Ok. Quizá el problemita esté ahí. Y me han llegado mucha gente joven últimamente con eso. Wow. Sí, pero es una mutación heredofamiliar que hay. Ok. Casi siempre hay componentes heredofamiliares. Entonces uno mismo lo produce, pero también lo puede eliminar o no necesariamente. No, porque es que vuelvo y te explico. O sea, es parte fundamental de nuestras estructuras. Correcto. O sea, tenemos nuestra membrana celular que tiene colesterol. La membrana celular está formada por dos capas de lípidos. O sea, una adentro y una afuera. Y en el centro tienen una estructura que les sirven como sostén. Y esa estructura hace que son proteínas adosadas a la membrana, son las que tienen que ver con los intercambios de sustancias, de iones y muchísimas cosas. Ok. Sumamente importante. O sea, el colesterol es fundamental. Se llaman fosfolípidos de membrana. Esos son otra gente, que de eso podemos hacer un programa aparte. Sí. Pero algo importante, dentro del colesterol también están otras grasas que son llamados triglicéridos. Los triglicéridos es el principal depósito de grasa dentro de nuestro cuerpo. Me explico. Comemos, por ejemplo, tenemos lo que es el colesterol exógeno que viene en la dieta, nuestro cuerpo lo asimila, lo entra a la circulación, pero en la circulación, como hablamos inicialmente, estas partículas tienen una densidad diferente y no pueden andar solas en la circulación. Necesitan adosarse o unirse a unas estructuras que se llaman lipoproteínas. Pero eso él lo hace para poder navegar en la circulación, en la sangre, y no ser tan densos que puedan tapar vasos sanguíneos. Por eso es que lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas estructuras van en la circulación, van derivando los ácidos grasos, o sea, las grasas de esas estructuras, van migrando hacia otros tejidos. Entonces, ¿dónde lo lleva principalmente? Perdón, al tejido graso, el adipocito. El tejido adiposo capta esos colesteroles, pero lo capta en forma de triglicéridos. ¿Por qué entonces esas grasas que van viajando, como lo acabas de señalar, obstruyen? Importantísimo. Fíjate qué es lo que pasa. Y bueno que me hiciste la pregunta, porque la gente se está pensando, bueno, pero si el colesterol es bueno, yo puedo consumirlo en la alimentación. Correcto. Excelente pregunta. Fíjate, y eso se deriva de las tres palabras que siempre hablamos: balance, variedad y moderación. ¿Qué pasa con el colesterol? Existen diferentes tipos de glucoproteínas que van en la circulación. Existe una que se llama HDL, que en inglés es High Density Lipoprotein, o sea, lipoproteína de alta densidad. Y existen varias otras, una que se llama LDL, que es de baja densidad, y otra que se llama VLDL, que eso es cuando le hacen el patrón de lípido a las personas. Yo fui al médico y me indicaron las pruebas de colesterol. Casi siempre le hacen colesterol total y colesterol fraccionado. El fraccionado son las partículas que te mencioné. Okay. Cada una de ellas tiene funciones especiales y son las que se toman en consideración para tomar un patrón, no solamente desde el punto de vista medicamentoso, sino desde el punto de vista conductual en la alimentación. Correcto. Importante. ¿Qué pasa con él? Número 1, cuando le mandan a hacer el perfil de lípido, usted le mandan a hacer colesterol total y colesterol fraccionado. El total, recuérdense que va de 0 a 200, esos son los rangos normales, 0 a 200. Pero ¿qué pasa? El colesterol fraccionado, principalmente el HDL, que es el colesterol bueno, lo ideal es que esté por encima de 40 a 45 hacia arriba para tener un colesterol adecuado. ¿Qué pasa? Casi siempre las personas cuando ven los perfiles de lípidos se fijan siempre en el colesterol total. Y me dicen, ay doctor, yo tengo el colesterol en 250 y lo normal es hasta 200. Y tú dices, ok, pero ese es el total, sí. Entonces, léeme el fraccionado a ver cuánto está. O sea, el hincapié tenemos que hacerlo en el fraccionado. ¿Por qué? Porque el colesterol que la gente llama malo, que es el LDL, en ese que hay que hacer el énfasis.
¿qué es lo que pasa con ese colesterol? Y lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Cuando hay lo que se llaman factores de riesgo, que eso lo hemos hablado en intervenciones anteriores, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, diabetes, entre otras enfermedades, conjuntamente vinculadas, síndrome metabólico, que lo hablamos hace unos 15 días atrás, Correcto. ese síndrome metabólico, conjuntamente con lo que hemos mencionado, que son factores a tomar en consideración como factores de riesgo, producen alteraciones en ese colesterol, principalmente en el LDL, el colesterol que la gente llama malo. ¿Cuáles son esas alteraciones? Bueno, que lo vuelven partículas más pequeñas y lo vuelven partículas más densas. Al ser más denso, tiene mayor capacidad de pegarse, mayor capacidad de ser aterogénico. Esa es la palabra que utilizamos los médicos. Pero lo que hace es que se tiene más facilidad de pegarse en los vasos sanguíneos, y cuando se adosa o se pega en los vasos sanguíneos, tiene mayor capacidad de obstruir el flujo sanguíneo. Sí, porque si lo hace en gran escala. Pues, Correcto. Pero mira lo importante que tú acabas de señalar, doctor, con esto de esa grasa, que muchos dicen, bueno, ¿y por qué el médico me pregunta si yo fumo? Si me va a hacer los análisis Sí. Me pregunta si yo fumo, si yo tomo alcohol, Si yo soy diabético. Si yo soy diabético, incluso si hago ejercicio. Importante el O sea, sedentarismo. toda esta parte tú dices, bueno, ¿y por qué? Si es colesterol, si es algo que lo producimos. Entonces, ahí está la importancia de lo que tú estás explicando. Claro, son factores que hablamos anteriormente hace unos 15 días atrás, que son factores predisponentes a esas enfermedades. Correcto. Algo importantísimo y hay que tener en cuenta es que habitualmente los niveles elevados, principalmente de ese colesterol malo, del LDL, se vinculan a lo que son eventos cardiovasculares, pero ya lo hemos hablado anteriormente, y es que cada paciente que nos llega, independientemente de que existen guías y protocolos de tratamiento para personas con problemas de colesterol, cada paciente hay que individualizarlo. Eso es sumamente importante para nosotros los médicos, porque tú no vas a hacer el mismo tratamiento, por ejemplo, con una persona que te llega con menos de 40 años, con algunos 35 años, con sobrepeso y obesidad y unos colesteroles altos, a una persona que te llega con ese mismo sobrepeso y obesidad, pero con 55 años. No. El tratamiento no es el mismo. ¿En qué sentido? El que tiene 55 tiene más efectos y comorbilidades asociadas, o sea, enfermedades asociadas al de 35 que te dije anteriormente, el de 40. Sí. Entonces, el tratamiento en cuanto a fármacos, en dado caso si lo lleva, o modificaciones alimentarias no es lo mismo. Entonces, tenemos que individualizar entre cada paciente para poder vincular en qué criterio entra y poder poder realizar la mejor terapia posible de acuerdo a ese paciente. No, y que el efecto naturalmente que se busca sea el mejor en este caso. Correcto, beneficiar siempre al paciente. Correcto. Y en este caso, doctor, estamos hablando de colesterol que puede afectar naturalmente la salud si no se trata. Ya se está viendo, me decía ahorita, en jóvenes, no necesariamente en gente adulta, mayores adultos, sino en jóvenes, se está viendo con mucha frecuencia ya en nuestro país. Sí, inclusive, muy buena tu pregunta, porque iba a hablar un poquito de eso, y es que, por ejemplo, los lineamientos y protocolos que tienen que ver con la parte del colesterol están establecidos desde hace mucho tiempo, especialmente por un grupo multidisciplinario, porque hay que tener el problema. Mira qué es lo que pasa. Estos tipos de temas son temas de consenso. ¿Qué quiere decir temas de consenso? Que tienen que sentarse diferentes especialistas y plantear una guía general o un patrón que todo el mundo debe seguir, teóricamente. Entonces, ¿qué pasa? Se sientan endocrinólogos, cardiólogos, especialistas en nutrición y un sinnúmero de personas especialistas en lípidos, porque existen especialistas en grasa solamente, lipidólogos existen en este país. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos se reúnen, especialmente se reunieron en el 2013, un panel de expertos en Estados Unidos que se llamó el ATP3. Para los médicos eso es la Santa Biblia. ¿Qué pasa con el ATP3? El ATP3 es un panel de expertos que se reunieron para poder realizar lo que son las guías de tratamiento de colesterol, para el colesterol. Entonces, ¿qué pasa con ese panel de expertos? Ellos se pusieron de acuerdo, así como tú me dices, bueno, pero ¿cuáles serían? No, ellos se pusieron de acuerdo y tiraron los protocolos para el manejo del paciente con colesterol. Es el universal. Correcto. Okay.
Independientemente, sociedades europeas también hicieron lo mismo, porque eso fue en Estados Unidos, pero prácticamente los valores coinciden. Entonces, ¿qué ellos establecieron? Ellos establecieron que si el paciente tiene factores de riesgo, que es lo que estamos hablando ahorita, que fuma, Sí, sí. que sedentario, obesidad y un sinnúmero de cosas, si esos factores de riesgo están presentes conjuntamente con una enfermedad crónica no transmisible, vamos a suponer que sea diabético, esos pacientes tienen un mayor riesgo, y hablamos anteriormente de eso, de realizar un evento cardiovascular. Y por ende, el tratamiento debe de ser un poquito más agresivo en esos, conjuntamente, que en pacientes, por ejemplo, que no cumplen esas condiciones y que tienen una edad, por ejemplo, relativamente más joven, independientemente del número de colesterol que tengan. Okay. Porque, por ejemplo, después llega un paciente de 35 años con obesidad, con un colesterol LDL, vamos a poner en un 1,80, ese paciente, independientemente, tú no lo vas a tratar igual que uno con esa misma condición, pero que le lleve algunos 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque en ese que tiene 15 o 20 años, teóricamente o prácticamente hay una comorbilidad asociada. Y si hay una comorbilidad asociada o una enfermedad asociada, el manejo tiene que ser, no puede ser expectante. Expectante quiere decir, bueno, vamos a ponerle este fármaco pequeño, vamos a hacer modificaciones y vamos a citarlo en 3 meses. No. A ese hay que ponerle un medicamento un poquito más agresivo, conjuntamente con las modificaciones nutricionales, y ponle cita a los 3 meses y repite los análisis. Pero ya tú lo mandaste con un tipo de medicamento adecuado. Que va a sacar, la situación que tiene. Entonces, y la alimentación ahí mismo va también. La alimentación es fundamental porque hay que hacer modificaciones. Dentro de las modificaciones iniciales se parecen muchísimo a lo que hemos hablado en los últimos días atrás, en últimas intervenciones. Y es que en cuanto a las modificaciones nutricionales, ahí entran en juego lo que hablábamos ahorita de las sales biliares. Importantísimo. Gran parte, diríamos más del 80% de la bilis está formada por ésteres de colesterol esterificado. Entonces, la estrategia es que, por ejemplo, cuando tú comes grasa, la grasa comienza a digerirse a nivel de estómago. Luego pasa al intestino, del intestino arriba, en el hígado, llegan unas sustancias, pues, especialmente la bilis y también la lipasa que viene del páncreas, pero la bilis, que es la que queremos hablar, y hace lo que se llama emulsificación. La emulsificación es un detergente, es como cuando tú pones la ropa en detergente que comienza a hacer así el sucio, que lo va sacando por... Exacto. Lo que hace la bilis con la grasa es que la convierte en partículas más pequeñas. Esas partículas pequeñas se llaman micelas. La convierte en partículas más pequeñas, como si fuera un detergente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay lo que se llama una reabsorción de esas sales biliares. Esas sales biliares vuelven a la circulación otra vez porque el intestino lo reabsorbe y lo mete otra vez a la parte del hígado. Y tú dirás, contrale, pero si absorbe las sales biliares, también va a absorber el colesterol que está dentro de esas sales, porque el 80% de esas sales son colesterol. Entonces tú dices, no. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es bloquear esa reabsorción de esas sales biliares. Y tú dirás, bueno, ¿pero por qué? Eso lo hace la fibra. Por eso nosotros ponemos a comer a la gente fruta y verdura. Ahí está la insistencia. ¿Por qué? Porque la fruta y verdura te van a bloquear la reabsorción de esa sales biliares en el intestino. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú, como no captó colesterol en el intestino, tu cuerpo dice, no, espérate, yo tengo que producir colesterol, pero yo no lo capté de la circulación que me viene del intestino. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Buscarlo en la sangre. Va a limpiarlo. Correcto. Entonces dice, no, espérate, yo voy a coger este colesterol que viene en esta sangre y para poder formar la bilis. Entonces lo que hace el cuerpo es que succiona ese colesterol que está en la sangre y disminuye los niveles de colesterol conjuntamente con la alimentación. Entonces eso es un plus. Sí. ¿Por qué? Porque si tú estás consumiendo un medicamento y además estás llevando un plan de alimentación adecuado, tú vas a tener lo mejor de ambos mundos. Disminución de absorción, pero también vas a tener disminución de la circulación debido a que tu propio cuerpo, conjuntamente con el fármaco y la parte de la formación de sales biliares, lo va a captar de la circulación. Mira, yo te quedo así, extasiado, escuchándote y me imagino qué tan, para ustedes naturalmente, que estudian esta carrera, qué tan apasionante es el poder explicar, luego de estudiar naturalmente,
esta parte para que el pueblo, el público, en este caso de Mujer Empoderada y en tenis, pues pueda digerir lo que tú estás diciendo tan llano, tan sencillo, que cualquiera lo puede entender. Correcto. Eso es importante, Sí. que cuando tú te expresas hacia un público que no habla de argot, que naturalmente que tú dominas, pues te pueda entender. Eso es importante porque a veces la gente te van a la consulta y me dice, cóntale, el doctor me puso a comer fruta Sí, sí. y no entendí verdura nada lo que me dijo. y yo no entiendo por qué. Y me dijo, mire, que no me beba jugo. Sí. Es otra, los jugos vamos a entrar ahora. No, que no beba jugo, cómo la fruta. Y la gente dice, pero ¿por qué yo no puedo beber jugo? Sí, es lo mismo. Ajá, Que- pero es lo mismo. No es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos, el concepto de jugo es el siguiente. Vamos a suponer, y eso yo se lo digo a todos los pacientes, y al final dicen, mire, así. Por ejemplo, lo primero que yo les digo es, miren, usted, sí, yo bebo jugo en la tarde. No, suspéndame el jugo y cómase la fruta. Y me miran, y yo, mire qué es lo que pasa. El Si, proceso. si usted, por ejemplo, lo que yo quiero es que usted coma la fibra, y se quedan así, sí. Entonces, cuando usted sale, por ejemplo, y pasa el señor de la guaguita de la fruta, porque así, yo tengo que poner eso en el idioma de ellos, y pasa el señor de la guaguita de la fruta, y usted compra, por ejemplo, una piña, usted lleva esa piña para su casa, usted corta esa piña, la parte en rebanada, la mete en una licuadora, la licúa, y después que la licúa, con un recipiente con un colador, y eso que usted coló y botó, esa es la fibra. O sea, lo que votó es más importante Ajá, que lo que queda. entonces lo que quedó es el zumo de la fruta. Y eso trae su azúcar natural, Exacto. que se llama fructosa. Pero nosotros los dominicanos no nos quedamos ahí. Cogemos agua, lo diluimos y después cogemos azúcar de caña, que es sacarosa, y le echamos le donqueamos 2 cucharadas de azúcar Aparte de la adentro que trae, y lo movemos. Entonces lo que estamos bebiendo es una bomba de azúcar, no es jugo. sí. Entonces las personas con obesidad, y lo tocamos la semana antepasada, obesidad, síndrome metabólico, que usted le da esa bombita de azúcar y disminuye la fibra, no solamente va a producir una mayor cantidad de colesterol malo, que es el LDL, sino que ese colesterol, con lo que hablamos ahorita, ¿se acuerdan que hablamos la semana antepasada, que se llama resistencia a la insulina? Uh-huh. Ese colesterol se va a hacer más denso, va a tener mayor capacidad de taponamiento de vasos sanguíneos, porque va a tapar los vasos, o sea, es como si fuera una tubería. Esa tubería, esos vasos sanguíneos lo va a tapar con más facilidad. Mira la importancia, Uh-huh. y quiero hacer una pausita, doctor, breve, ya que hoy estamos celebrando el Día de los Padres en nuestra República Dominicana, y quiero colocar un tema exclusivo a los padres, ¿verdad? Para dar un poquito de receso. Yo sé que a ti te apasiona y lo lleva muy bien el tema, pero lo importante es tratar esto así, que el público lo entienda, porque muchos caen en el mismo error que tú estás señalando, de que el jugo es Es ya natural, yo estoy tomando jugo. Es natural. No, y que estoy tomando jugo. No, que es natural, sí, pero tú no estás haciendo nada con licuar y botar lo que en verdad tú necesitas. Correcto. ¿Verdad? Bueno, ahí está la importancia y está claro esto. Usted que está escuchando el programa Mujer Empoderada y en Tenis, lleve estas anotaciones. Preferiblemente el doctor aconseja que se coma la fruta directamente. Correcto. Pélela, lávela y no la licúe. Cómensela así. Vamos a la pausa, doctor. Vamos a colocar este tema y quiero que nuestro hermano García pues le envíe saludo a la doctora, porque él salió en el momento que la doctora preguntó por él. La doctora preguntó por usted, García, ahorita. Sí, yo sé que sí. Muchísimas gracias, doctora. Mi aprecio, abrazo desde aquí. Bueno, vamos al cambio, doctor, con este tema alusivo a los padres, y luego ya retomamos el programa y lo que estamos hablando. En breve regresamos. En breve regresamos con Mujer Empoderada y en Tenis. A su orden. Siempre a su orden. Don Félix Salazar, felicidades, hermano. ¿Cómo está todo? Gracias, igual, don Félix. ¿Cómo está todo? Bien. Eso es lo importante, de ahí para adelante ya buscamos la forma. Todo va, todo bien, fuera del país, pero todo bien, esperando lo mismo ya. Todo bien. Y ya usted sabe aquí. No, pues tranquilo. Gracias. Ahorita vamos
vamos a colocar un merenguito ahí para los pueblos numeritos, ¿usted sabe? Estamos cerca, sí. Ok, doctor, salud el día. Un oyente. Pues gracias, Sí, don sí, Félix. está hablando por teléfono ahora mismo. Sí, ok. Sí, él. Sí. Pero Tony sabe que usted está en sintonía siempre. Sí. Así es, estamos por aquí. Tony. Sí, Tony. imagínate, mucho trabajo aquí. Ah, así bueno. Ah, gracias. Sí. Sí, sí. Así es. Ajá. Va. Eso sí es verdad. Ajá. Tiene una línea por el teléfono. Ajá. Sí, el nombre es importante, pero también es importante saber que tenemos el sector comunicado. El nombre, sí. Sí, no, yo lo digo ahora. Siempre yo Está bien, yo le voy a echar para lo mi que pasa es que usted parece que como entró ahora, Sí. sí, muy bien. Carlos Lebrón. Lebrón. Sí. Él lo dice en un ratito. Ya Está bien. él va a decir todo. Y Ya gracias sabe. por la observación. Y la observación también es importante. Abrazo. Por Guillermo, que no dije el nombre tuyo. ¿Está bien? Va, le digo que sí, que es así. Entonces lo vamos ya Cuando tú quieras, corrido. cuando tú Lo quieras. vamos corrido. Podemos coger un par de llamadas también, le damos unos 10 minutos y cogemos una cuanta llamada de la gente. Sí, lo podemos hacer de entrada. Oye, ahí están las Es que son temas que tocan, porque No, que y que aclaran, claro. Vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo, modificación alimentaria y después tú coges la llamada. La Orquesta Joven haciendo gala en esta tarde, una tarde preciosa sobre nuestra República Dominicana, donde se celebra el Día del Padre. Así es que para todos los padres de nuestra República Dominicana, mil felicidades. Los miembros de nuestras instituciones, felicidades a los padres de esta estación, con él, a nuestro director general de esta estación, Coronel Fuerza Aérea República Dominicana, Kelvin Melo Castillo, y con él naturalmente pues a cada uno de lo que hacemos vida en esta estación. Mil felicidades, doctor Carlos Lebrón, es que está con nosotros hoy, ¿verdad? Haga la aclaración para colega nuestro que llamó para eso mismo, que pueda decir el nombre, ¿verdad? Y tomar anotaciones. Y en breve minutos, doctor, vamos a tomar unas cuantas llamaditas. Perfecto. A ver qué le parece a nuestros oyentes el tema que estamos tratando y si quieren ¿Alguna alguna pregunta? preguntita. Duda, exacto. Pues continuamos, doctor Bien. Carlos Lebrón. Importantísimo. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del screening. En medicina hablamos del screening como la parte que tiene que ver con la realización de estudios clínicos. ¿A qué edad comenzamos a realizar las partes que tienen que ver con los niveles de colesterol? Bien, según el panel de expertos que te mencionaba anteriormente, el ATP3, ellos pusieron una edad entre los 20 a 78 años en personas que no tengan factores de riesgo y en personas que no tengan antecedentes heredofamiliares. Muy importante eso, porque los screening de colesterol en jóvenes, lo ideal es comenzarlo a esa edad, a los 20, pero si el niño, por ejemplo, tiene antecedentes de obesidad o tiene familiares con algún tipo de patología desde el punto de vista de lípidos, o sea, de colesterol, tenemos que comenzarlo antes de esa edad. O sea que ya a nivel pediátrico se están mandando a hacer
esos niveles de colesterol y suben mucho, muchachitos, Y principalmente los triglicéridos. ya salen ahí naturalmente con los estudios. Saben Correcto, si correcto. va a ser inclusive hasta potencialmente un Fíjate, candidato. correcto, fíjate, en jóvenes es diferente, porque la gran mayoría de los fármacos, todos los fármacos para el manejo de colesterol se manejan en adultos. Pero cuando te llega, por ejemplo, un preadolescente, un muchachito de 12 años, un adolescente, con obesidad infantil, que ese tema lo tratamos hace un mes prácticamente aquí, muy buen tema. Esos muchachitos por protocolo a nivel pediátrico, se le manda a hacer toda su prueba de lípidos. Y oh sorpresa, muchos de esos muchachitos te llegan con triglicéridos altísimos y con colesterol alto. Pero ¿qué pasa con esos jovencitos? Esos jovencitos no se les puede instaurar un medicamento. Hay que trabajarle, Hay que entonces, a trabajarle través de alimentación. Porque a un adulto tú le puedes instaurar, o si tiene factores de riesgo, como hablamos en el bloque anterior, tú le puedes poner un fármaco por 3 meses, vigilancia, conjuntamente con cambio de estilo de vida y modificaciones dietéticas. ¿Por qué a esos jovencitos, esos niños, no se les puede medicar para esos tratamientos que merita el caso? No lo lleva porque esos fármacos, número 1, están diseñados para adultos. Y número 2, la farmacología a nivel pediátrico se maneja por kilogramos de peso. No sé si te has dado cuenta, cuando tú llevas al niño, por ejemplo, está enfermo y lo llevas a una emergencia. Vamos a suponer que el niño tiene fiebre. A ese niño lo primero que hacen es pesarlo. Sí. ¿Y por qué lo pesan? Porque los fármacos en pediatría se calculan por kilos de peso. La dosis farmacológica va ligada al peso del niño. Y en jovencitos con obesidad se tiende a dos cosas. O a sobredosificarlo porque pesan mucho, o a subdosificarlo por tener contra, le tengo miedo de ponerle tanto fármaco a este muchacho porque por el peso me da eso, pero tú no sabes si su hígado tenga alguna alteración que en el metabolismo, en la biodisponibilidad del fármaco, pueda comprometer la salud del niño. Y en este caso, doctor, Ujú. si es menos, naturalmente, o sea, como acaba de señalar, Correcto. si es poco, puede llegar a hacerse resistente más adelante a ese fármaco porque no tiene efectividad. No. Hay algunos fármacos que se puedan hacer resistencia, pero por ejemplo en esto no se ha mostrado. Pero no se utilizan en niños. Qué bueno. Pues continúe. Bien. En cuanto a los factores de riesgo, y lo vamos a mencionar de nuevo y los mencionamos hace algunos días atrás, tenemos factores de riesgo en medicina, llamamos a los factores que pueden predisponer a un tipo de patología o enfermedad específica. En esto tenemos factores que se llaman factores modificables y factores no modificables. Los no modificables son factores heredofamiliares. Usted no puede modificar la genética, usted no puede modificar su sexo. No, eso viene ahí. Eso fue lo que su familia le puso a heredar a usted. Y tampoco usted puede modificar su sexo. Son modificaciones que son factores que no podemos modificar. Correcto. En cuanto a los modificables, que son los factores que podemos cambiar conjuntamente con la farmacología, está el fumar, importantísimo. Recuerden que el fumar va a producir daño a nivel del endotelio. El endotelio es la capa que recubre las arterias por dentro. Y si a eso le ponemos aumento de colesterol elevado conjuntamente con fumar, usted tiene ahí una bombita de tiempo para una enfermedad cardiovascular. ¿En la misma área coronaria? Correcto. Número 2, tenemos lo que es la dieta, modificaciones alimenticias, que de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Y también personas que consumen alcohol, hipertensión, personas con obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Importantísimo eso. Entonces, dentro de los factores alimenticios que podemos comenzar a hacer, número 1, disminuir las harinas refinadas, disminuir los azúcares refinados, aumentar el consumo de fibra, y ya sabemos por qué, porque lo mencionamos en el bloque anterior. ¿Y dónde están las fibras? Ya también frutas y verduras, especialmente aumentar el consumo de pescados azules. Doctor, ¿qué es eso? Los pescados azules son pescados que tienen altos contenidos de omega 3. ¿Quiénes son ellos? Tuna, sardina, salmón, bacalao. Este tipo de pescados tienen un alto contenido de omega 3 y ese omega 3 ayuda al controlar los triglicéridos. Correcto. Tú hace ratito dijiste que vamos a tomar llamadas. Claro. Ya la gente está involucrada. Perfecto. Dos cositas. Lácteos descremados y actividad física. Recuerden, evitar el sedentarismo y vámonos con la llamadita. Vamos a ver. Buenas tardes.
¿cómo estás? Todo bien, doctor Carlos Lebrón. Yo simplemente soy un moderador, pero me interesaría que suba un poco la voz, por favor. Pues bien, mi doctor, oiga, ¿cómo está usted primeramente? Muy bien, muy bien. Yo espero que estés bien. Oiga, doctor, yo me sucede algo, que camino de ahí a ahí y me sofoco, Ok. me canso. Su- Para caminar a un lugar tengo que pararme a descansar siquiera 2 veces. ¿Qué edad tiene usted, señora? ¿Eh? ¿Qué edad tiene? 45. Ah, pues usted es jovencita. Mire, ¿cuánto usted pesa aproximadamente? Bueno, la última vez que me pesé, Ujú. tenía 150. ¿Y mide su altura? ¿Perdón? ¿Cuánto mide su altura? ¿Qué altura tiene? 5. 5 pies. Ok, 5 de estatura. Perfecto. ¿Usted se ha hecho evaluación cardiovascular? ¿La ha visto un cardiólogo? Ya yo me he hecho todo eso, inclusive me hice un mapa y cuando Ujú. me lo hice tenía la presión muy alta. Ah, pues ahí es que está el detalle, señora. O sea, lo ideal es una evaluación cardiovascular y conjuntamente un equipo multidisciplinar, tanto un internista y un médico, un cardiólogo, son los responsables de darle seguimiento a usted, conjuntamente con cambios de alimentación. Ya entraría en dietoterapia, modificaciones dietéticas para hipertensión. Ok, entonces también me hicieron un ecocardiograma, Es- en el ecocardiograma salí bien. Perfecto. Eso quiere decir que usted no tiene ningún tipo de alteración en su corazón y por ende hay que buscar otros factores. Pero está muy bien, lo que han hecho con usted es un screening, o sea, una evaluación cardiovascular. Está muy bien. Que los pasos están bien. Ujú. Bueno, pues gracias. Ahí está la primera llamadita. Estamos disponibles, 809-231-41. Doctor, permítame, por favor, saludar a nuestros oyentes. William Jiménez, desde San Cristóbal, su esposa Elba, no se pierden este espacio. Y naturalmente a la voz de las Fuerzas Armadas, no lo quitan de su radio. La pequeña, en los Alcarrizos, gracias a Ramón Pimentel. Mi hermano Arsenio Peña, desde el Aguacate, Arenoso, Villarriba, siempre fiel a Mujer Empoderada y en Tenis. Doctor, ya la parte final prácticamente, que rápido se va el tiempo cuando Sí. se habla sustanciosamente. No, temas de interés. Exacto. Vamos, ya si tiene algunas recomendaciones, doctor, Sí, para el fíjate, tema. Adelante. perfecto. Vamos a repetir las modificaciones alimentarias breves, son 5. Recuerden, disminuir harinas refinadas y azúcares refinados, aumento de consumo de fibra en la alimentación, frutas y verduras, consumo de pescados azules ricos en omega 3, bacalao, sardinas, salmón, sí, en dado caso, si tienen buen poder adquisitivo y pueden comprarlo, pero recuerden, los pescados son fundamentales, preferiblemente 2 servicios a la semana. Conjuntamente lácteos descremados, o sea, los que vienen ya con disminución de las grasas, y actividad física, 150 minutos a la semana. Estamos hablando de entre 45 minutos a 60 minutos diario como mínimo. Algo importante que tocamos hace ratito, y es para mí de mucha importancia, repito, es que si va a consumir frutas, no lo haga a través de jugo. O sea, lo acaba el doctor de señalar el por qué. Lo importante es que lo ingiera, ¿no? Tal y como viene, ¿verdad? Normal. Correcto. Y dejar los juguitos para después. Perfecto. Después que no lo tome y coma fruta. Exactamente. Es un lema que yo tengo con los pacientes. Sí fruta, no jugo. Muy importante. Muy importante. Doctor, ¿dónde podemos conseguir los servicios suyos? ¿Dónde podemos llamar? Y las redes. Perfecto. Pueden conseguirme en Instagram en @unestilodevidafit. Conjuntamente pueden comunicarse conmigo al número 809-775-1834, 809-775-1834, y desde ahí lo podemos derivar a las diferentes consultas que tenemos. Y bueno, ahí está. Doctor, ya la parte final, quedan 3 minutos. Quiero también saludar a la doctora Carmen Taveras, que es la productora general del espacio Mujer Empoderada en Tenis. Si están escuchando, quieren llamar, podemos recibir la llamadita. Claro que doctor. sí, claro que sí. Así que anímense, cualquier pregunta para el doctor Carlos Lebrón, que está con nosotros en esta ocasión en Mujer Empoderada y en Tenis, pues estamos disponibles. Ahí anímense, doctor, ¿verdad? 809-231-41, un colega
hace ratito llamó, pues me imagino que tomó ya Los datos, nociones, claro. ¿verdad? De dónde comunicarse con el doctor. De no ser así, puede llamar, colega, puede llamar y le damos los datos, lo que usted quiera saber, al 809-231-41, voz de las Fuerzas Armadas, mujer empoderada y en tenis. En este domingo, donde ya Julio se marcha, doctor, Sí. ¿eh? Rápido que va el año. Sí, sí. Llega agosto. Rápido, rápido. Se va julio y llega agosto. Mi, Mire qué cosa. mi madre dice cuando llega el obré, ya se acabó el año. Ah, sí. Septiembre, octubre, Sí, sí, se sí. acabó. No, ya hay que, diciembre está Hay que ir a la vuelta de la desempolvándole al bolito ya. Sí. esquina. Y no, y la música navideña. Correcto. Tú sabes que esta temporada, eso, muchos, en el caso mío, lo que llama, lo que nos gusta es la cuestión de la música, ¿no? Correcto. Porque trae alegría, trae muchos recuerdos. Sí. Doctor, vuelve y repita las redes ya para finalizar. Bien, recuerden, doctor Carlos Lebrón, me pueden conseguir en Instagram en @un estilo de vida fit y al número 809-775-1834. Gracias, será hasta el próximo programa donde podría adelantar con qué viene o lo va a dejar de sorpresa. Bueno, pudiéramos hablar de alimentación en el ciclo de la vida, que estoy preparando ese tema para exponer. Alimentación. En el ciclo de la vida. Podemos hablar de alimentación, podemos hacer dos programas. Oh, Alimentación en el infante y adolescente, y en el programa que siguiente podríamos hablar de alimentación en el adulto y en el envejeciente. muy importante. Ujú. Ahí está la propuesta, ¿verdad? Claro. Ya dada para que usted esté atento, no el próximo domingo, sino En 15 días. Si es que, doctor, gracias, será hasta la próxima. Mujer empoderada y en tenis llega en este domingo a la parte final por este domingo, esperando que el mismo haya sido de su agrado.